Paseos por la Sierra con Alberto Garín. Chioggia, una pequeña ciudad al sur de la laguna de Venecia. ¿La pequeña Venecia o Venecia antes de Venecia? Porque en efecto, Chioggia se encuentra dentro de esta laguna de Venecia, en su ángulo sureste, y sin embargo es una ciudad que ya existía antes de que se fundara Venecia. La tenemos documentada ya en el Imperio Romano. Está documentada en esencia porque en ese área de la laguna de Venecia había una gran cantidad de salinas, unas salinas que se pusieron en explotación y que fue el motivo por el cual se fundó esta pequeña localidad de Chioggia con objeto de poder explotar y comerciar con esas salinas. A partir de ahí, en este espacio situado entre las barreras de tierra que miran al mar Adriático y pequeñas islas, se fue configurando esta localidad, bien documentada, insisto, en el Alto Imperio Romano, y que desde el siglo V se convierte en uno de los espacios de refugio de esta parte del norte de Italia, a donde acudían aquellos que, huyendo de las invasiones de los bárbaros, sobre todo de los visigodos, consideraban que estas islitas en la laguna de Venecia eran el sitio apropiado para poder esconderse. Es así como, por ejemplo, en el siglo VI aparece Venecia al norte de la laguna, reuniendo alguna de estas islas. Pero estamos en Chioggia, una Chioggia que cuando paseamos por sus calles inevitablemente nos recuerda a Venecia, porque al ser una suma de islas las que han configurado la localidad, son abundantes los canales que vertebran esta ciudad. Algunos es cierto que reabiertos con el tiempo para hacer más fluido el tránsito de los barcos. Y por supuesto, en paralelo a todos esos canales, podremos encontrar otras soluciones viarias como la presencia directamente de calles por donde puedan circular los peatones. En definitiva, un entramado urbano que de nuevo nos está recordando a Venecia. Pero Chioggia tiene una singularidad. Pese a que hoy ya es un lugar turístico, son muchos los visitantes que acuden a Chioggia, no lo hacen en las cantidades desmesuradas que en muchas ocasiones arriban a Venecia. De ahí que al recorrer la ciudad, más allá de esa singularidad de la presencia de los canales, nos sentimos dentro de una ciudad italiana, una ciudad donde conviven al mismo tiempo iglesias de época medieval, con palacios de edad moderna, con otros templos también de esta edad moderna, y por supuesto los puentes más o menos monumentales que se colocan por encima de los canales, pero con una vida cotidiana que en Chioggia es patente en cada rincón. Porque a la final esto es una ciudad viva, una ciudad cotidiana, donde sus habitantes, más allá del éxito del puerto turístico que está emplazado a las afueras de Chioggia, los habitantes de Chioggia tienen que vivir en su día a día y para ello es fácil encontrarnos tiendas, bares, cafeterías, todo ese tipo de establecimientos que son propios de cualquier ciudad, ya digo, con esa singularidad de que pueden combinar perfectamente las calles por donde transitan los vehículos con los canales por los que circulan los barcos o las lanchas motoras. Por supuesto, como estamos en una ciudad que se aferra a las raíces romanas, estos callejones estrechos no nos tienen que hacer olvidar que, siendo el espacio de Chioggia pequeño por estar concentrado en un número reducido de islas y que por tanto el valor del suelo es importante, eso no impide que, aprovechando al máximo ese suelo, entonces es cierto que hay callejones que en cierta manera permiten la entrada de la luz natural y la ventilación hacia las viviendas, en cierta manera, porque son callejones un tanto estrechos,
callejones que en muchos casos terminan por ser cubiertos, creando estos pasajes que permiten que por encima de la calle se siga desarrollando el espacio privado, el ámbito privado, con habitaciones que, insisto, invaden esa parte superior de la calle. Pero junto a estas calles estrechas inevitables en una ciudad de pequeño espacio, también hay unas áreas públicas amplias en donde nos vamos a encontrar la mayor parte de los edificios asociados a las instituciones públicas de la ciudad, eso que llaman en Italia de forma pomposa el gobierno del pueblo. De nuevo, algo que no ha de sorprendernos, en Venecia también ocurre. Por muchos callejones recónditos que recorramos allá, antes o después llegaremos a estas plazas abiertas públicas, en donde se recuerda que incluso en espacios donde el valor del suelo es tan importante, el espacio público lo es más y necesita poder desarrollarse y así colocar estas instituciones propias de la ciudad. Claro, decíamos hace un momento, lo llamativo en estos grandes espacios públicos en los que se articulan avenidas más amplias que la mayor parte de los callejones, donde tenemos los edificios asociados a esas instituciones de la ciudad. Burocracia, diremos. Sí, pero la burocracia en la que los ciudadanos se reconocen. Son ellos los que a la larga en el pasado se dotaron de este tipo de organismos para su autogobierno. Otra cosa es que después el organismo ha adquirido una inquietante independencia. Pero lo interesante, insisto, es la importancia que se le da a ese espacio público que ha de ser respetado dentro de la vida comunal de la ciudad, aunque en paralelo, según vamos recorriendo Chioggia, podemos observar otras soluciones donde ese cariño por el espacio público sea más limitado. Y si antes estábamos hablando de la existencia de esos pequeños callejones, es muy singular porque en varias ocasiones recorriendo Chioggia encontramos el callejón, observamos cómo está limitado por las alineaciones de fachadas de dos casas una frente a otra, pero después nos sorprende la presencia de estos pasajes cubiertos, con lo que probablemente se comenzó por habilitar en medio de la calle un bloque de viviendas y después incluso ocupando la calle, se sigue ocupando la calle estableciendo ese pasaje cubierto y después cuando se supera dicho pasaje la calle se vuelve a ensanchar. Es decir, respeto al espacio público, por supuesto, donde están los valores comunales, pero si en algún momento puedo aprovechar y ocupar parte de la calle privada también. Pero todo esto que estamos hablando de la forma urbana del entramado de Chioggia no nos ha de hacer olvidar lo más importante de esta ciudad, que a su vez nos llevaría a la prehistoria de todas las localidades de la Laguna de Venecia. Son ciudades portuarias, son ciudades que miran al mar. En el caso de Chioggia, en su origen, como decíamos antes, por las salinas que tuvo alrededor, que supo explotar, una sal que aprovechando esa ubicación costera podía comerciar por el resto del Adriático. Y ese valor portuario y ese valor marítimo es una de las ideas fundamentales que tenemos que retener. Hasta ahora estábamos viendo estos entramados urbanos más o menos coquetos, más o menos recónditos de los pequeños canales, de los callejones. Pero esto, insisto, no nos ha de hacer olvidar que en realidad no estamos más que a la estructura urbana donde viven los habitantes de Chioggia, que en esencia lo que hacen no es mirar al interior de estos pequeños callejones, sino mirar hacia el mar, convertir a Chioggia en un puerto destacado. Y en este sentido, algo muy interesante está en que aún hoy la actividad económica más importante de Chioggia, y que históricamente ha sido la más importante desde hace fácil 1000 años, no es ni la explotación de la sal, que en un momento dado dejó de ser algo beneficioso, ni el hecho de que gracias a esa exportación de la sal se establecieran rutas comerciales, que también se establecieron y se les pudo sacar partido. Por supuesto, no es el turismo, que es un fenómeno de nuestro mundo contemporáneo y que en el caso de Chioggia hay que centrarlo en los siglos XX y XXI, sino que la actividad económica principal de Chioggia, como debió ser de la mayor parte de las localidades de la Laguna de Venecia en su origen cuando acuden aquellos romanos que huyen de los bárbaros, era la pesca. Y los barcos pesqueros son
omnipresentes rodeando toda la ciudad de Chioggia. Omnipresentes porque al pasear por los canales no podemos dejar de ver estos barcos pesqueros, pero omnipresentes porque no podemos dejar de oler estos barcos pesqueros. Todos sabemos cuál es ese olor intenso que emana de las bodegas de los barcos pesqueros y que inevitablemente terminan por impregnar toda la atmósfera de las ciudades pesqueras. Claro, cuando pensamos en Venecia, pensamos en la gran Venecia comercial, y no nos damos cuenta que probablemente en su origen Venecia debió ser algo parecido a la Chioggia que vemos hoy. Un lugar de refugio, correcto, pero un lugar de refugio que por estar situado en el mar podía lanzarse a ese mar y sobre todo, primero y ante todo, a pescar y ser grandes puertos de pesca, que es lo que tenemos en Chioggia y que es lo que ya no podemos ver en Venecia en gran medida porque hubo una Venecia exitosa, la que logró imponerse sobre las otras ciudades de la laguna de Venecia, comenzando por la propia Chioggia, que terminó por lograr que la actividad comercial fuera más destacada que la actividad pesquera. Pero por eso es tan interesante acudir a Chioggia antes de visitar Venecia y entender cómo en su origen estas ciudades, antes de volverse esos emporios comerciales tan notables que llegaron a ser, eran en esencia pueblos en la costa, cuya actividad principal por encima de todo, y en el caso de Chioggia hasta hoy, era la pesca. Una actividad tan importante para los habitantes de Chioggia que se han preocupado a lo largo de los siglos de proteger de la mejor manera posible su puerto para que esa actividad no cese. Cuando ya estamos en la sotomarina, digamos en la parte continental de Chioggia, hay una avenida que comunica hacia el puerto turístico donde encontramos los últimos restos, lo que llaman los grandes muros. Unos grandes muros que fueron construidos para proteger las islas donde está el centro histórico de Chioggia, de cualquier marea excesivamente violenta que pudiera llegar desde el Adriático. Hoy, claro, no terminamos de entender estos grandes muros porque hay unos jardines por delante que en realidad tendrían que ser hundidos porque hasta ahí llegaría, donde está hoy el jardín, donde vemos hoy el césped, hasta ahí llegaría el mar. Pues bueno, que en el siglo XVIII se preocupen por seguir protegiendo el puerto de Chioggia, que en esencia era un puerto pesquero, es la mejor demostración de la importancia que para estas gentes tenía la pesca, la importancia de la pesca en la laguna de Venecia. Son ciudades de mar, ciudades de costa, e inevitablemente, más allá del caso concreto de Venecia, que logra ese éxito comercial, la pesca era clave. Decía antes que, por supuesto, ya en nuestro mundo contemporáneo, Chioggia tiene un plus, con el turismo, donde han habilitado de forma completamente ajena al centro histórico un puerto deportivo donde llegan los yates de los visitantes, de los turistas, que han terminado por mejorar las condiciones económicas de Chioggia. Pero a la larga, no lo olvidemos, Chioggia no es una pequeña Venecia. Chioggia en realidad es Venecia antes de Venecia. Chioggia es esa localidad que nos recuerda cómo las gentes que tuvieron que huir y refugiarse en estas islas de la laguna de Venecia supieron encontrar una actividad inmediata, la pesca, y fue a partir de ahí como lograron enriquecerse y convertirse en ese modelo que conocemos hoy, sobre todo a través de Venecia, de los grandes centros comerciales. Pero antes de que el comercio fuera exitoso, estas pequeñísimas localidades de la laguna de Venecia miraban al mar y del mar sacaban la pesca. Y gracias a la pesca fueron mejorando económicamente hasta que un día una de ellas, no Chioggia, sino Venecia, se convirtió en una de las capitales comerciales del mundo conocido.